tal? Buenos días. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. La clase del día de hoy se trata de la cinemática, la biomecánica de retroplastía reversa de hombro y es parte del programa de cirugía articular de la Universidad Autónoma de Chihuahua. La artroplastía total de la artroplastía reversa de hombro ha ido modificándose y esto viene pues desde diseños muy anteriores que se han ido digamos sofisticando. Todo esto viene desde que empezamos a ver la artropatía del mango o las indicaciones de reversa con un patrón típico de subluxación y degeneración. Antes fallaban por la glenoides porque la glenoides tendía a aflojarse, su diseño cementado estaba fallando y todo esto ha hecho que se vayan cambiando y que tengan ciertas características nuevas. Desde que el Gramont hizo su prótesis, su diseño, pues bueno, estaba haciendo las cosas bien y fue por esto que tomaron el diseño de Gramont de base y fueron modificándolo y tenía varias cosas por las cuales les iba mejor o tenían un mejor outcome, porque se medializaba el centro de rotación, porque se alargaba el húmero, tenía un mejor brazo de palanca y un mejor momento, la relación tensión-longitud con el deltoides también era muy buena, entonces daba mucho mejor abducción y mucho mejor torque, y por ello pues se crearon los principios de Gramont. Los principios de Gramont son cuatro pautas que hay que seguir cuando se va a colocar o desde diseñar una prótesis reversa de hombro. Por ejemplo, hay que medializar y estabilizar el centro de rotación. Hay que aumentar el brazo de palanca del deltoideo. Hay que tener una glena que esté fija establemente y hay que tener un diseño que sea semiconstreñido. Lo único que hay varias cosas que tenía el diseño de Gramont, por ejemplo, que era menos predecible en la rotación interna y externa y también tenía un alto índice de notching. Entonces, por ejemplo, esta fotografía es de un Delta 3 que es una prótesis que es de diseño de PUI que va a mejorar todo esto y además va a tener una estabilidad mayor. Recordando que el hombro es la articulación más móvil, además de esto es no conformante a la curvatura, también tiene una constricción ósea que en realidad pues no es completa, también tiene mucha dependencia de los tejidos blandos, también está la parte que necesita rotar, deslizar y está bajo muchos tipos de fuerzas. También hay que saber que el deltoide se va a encargar de la elevación del plano escapular, pero no solamente en el plano escapular porque tiene que realizar otras funciones cuando se coloca una prótesis reversa. Ya que nos referimos, por ejemplo, en los niveles bajos, la fuerza del deltoide va a ser una fuerza compresiva y el mango rotador va a estar dando torque. Aquí hay una parte importante que dice que son como los siete segmentos del deltoides. Los siete segmentos del deltoides, ¿de qué relevancia tienen? Pues que van a estar actuando de una manera distinta, ¿verdad? Entonces vemos, por ejemplo, en la figura A, y en la B están vistos en una forma anteroposterior y en la B perdón, y en la figura B y C que se ve abajo están vistos en un plano como si fuera un plano axial y después de esto vamos a ver cuáles son las fuerzas que van a estar actuando mucho más como brazo de palanca y justo con eso es después de la colocación de una prótesis reversa esta medialización cómo va a haber cambiado y desde zonas más atrás va a tener un brazo de palanca aumentado. Todo esto a expensas de la medialización. Cuando tenemos un paciente que tenga artropatía del mango rotador, pues bueno, no solamente va a estar el mango rotador que ha fallado, ¿verdad? También tenemos varias cosas que va a tener como varias consecuencias de esto. Por ejemplo, la falta de la congruencia que no va a brindar una estabilidad verdadera, la falta de compresión que va a estar creando un imbalance, se va a estar migrando hacia superior la cabeza, también va a estar contactando con el acromion y esto hay que tenerlo en cuenta hacia la colocación de la prótesis reversa, saber que la anatomía pues en realidad está cambiada. La filosofía del diseño, cómo vienen diseñándose estas prótesis, pues porque desde 1970 querían o pretendían quitar el dolor, prevenir la erosión acromial coracoidea y glenoidea, y hubo muchos diseños, desde los de Fenlin, Reeves, Kessel, Neer, pero aquí todos tenían como la característica principal que hacían una constricción y una articulación lateral a la glenoides, todo esto causaba un torque excesivo, entonces empezaban a fallar tempranamente. Hasta que en 1987, igual Gramont trajo un componente que era glenoideo de 42 milímetros. Y las características iniciales es que entre su diseño de los implantes, dos terceras partes eran de esfera y una tercera parte era componente humeral.
Aquí fallaba la glena, entonces lo que hicieron fue que cambiaron lo cementado a lo hicieron a un no cementado y aparte le colocaron un pin central y disminuyeron el grosor de la glena. Recordar que aquí era de dos tercios, digamos, dos tercios y un tercio, después se hizo mitad y mitad la relación. También se hizo un cambio de rotación del centro de rotación hacia lo medial, lo que decíamos que se medializó y esto brindaba varias cosas, mejor estabilidad, te mejora la abducción activa y la flexión. ¿Y cómo lo pudieron realizar? Pues colocando un diseño que fuera inlay con 155 grados de angulación. Vemos aquí, por ejemplo, en la imagen, en la figura 11, se alcanza a ver cómo existen varios cambios o qué es lo que pasa cuando cambiamos la angulación de 155 a 132 y además de eso le colocamos un liner que sea inlay contra uno onlay. Entonces aquí, si se fijan, ha aumentado o se ha hecho más agudo el ángulo y esto le está dando un offset mayor al húmero, o sea, lo está lateralizando. Y hay muchos cambios que van a estar pasando cuando colocamos una reversa, porque por ejemplo aquí tenemos distintas imágenes de distintos diseños de prótesis en los cuales, pues bueno, por ejemplo, la primera es la de Gramont, se ha colocado igual es de 36 milímetros, es lo que tiene el diseño de Depuy actualmente, y vemos la diferencia de dónde está el brazo de palanca, el momento y el centro de rotación, pues es muy distinto a expensas de, por ejemplo, la B, donde está pues una cabeza de 32, pero se ha lateralizado mucho más el componente humeral. Y la C, por ejemplo, también tenemos la fuerza del deltoides, se ve todavía más elongada, con un brazo de palanca todavía mayor y muy diferente del nativo, que es la parte del D. En la parte de biomecánica y cinemática hay que recordar que todo esto va a estar basado en músculos, entonces todos los músculos van a estar generando fuerzas y todas las fuerzas van a tener una acción que va a estar creando un torque relacionado con el centro de rotación. El centro de rotación, cuando lo cambiamos, va a tener un nuevo centro de rotación y va a tener una nueva directriz y una nueva consecuencia lo que haga cada músculo. ¿Y a qué se refiere esto? Por ejemplo, pues hay que tener muy en claro lo que es la definición de brazo de palanca, que es una distancia perpendicular del centro de rotación a la línea de acción del músculo. Y es muy importante porque si, si una colocación tiene 50% más de palanca, va a requerir 50% menos de fuerza. Todas las fuerzas o todo el movimiento va a estar inducido por tensión. ¿A qué se refiere? Si causa contracción muscular o si causa alargamiento muscular, va a tener una consecuencia. Por ejemplo, pues existen el balance entre los agonistas y antagonistas. Y hay algunos músculos que cuando se coloca en la reversa pueden ser bifásicos o se refiere a que tienen ambas funciones. Hay algunos que en un plano empiezan a ser por contracción, después se alargan y todo eso tiene una consecuencia de creación de torque. Las imágenes justo son de cómo se va cambiando el centro de rotación del nativo a la colocación de una prótesis. Vemos, por ejemplo, en la figura A, en realidad pues, es muy diferente a la figura que se ve C, porque aquí se ha cambiado el brazo de palanca. Vemos cómo se ha elongado el deltoides, cómo se ha medializado el centro de rotación. Además de esto se está previniendo o se está observando como si fuera a ser notching en la parte inferior, a distinto de la figura B y D, en la cual se tiene abducción y vemos cómo el deltoides está haciendo su función y el centro de rotación pues es muy distinto, ¿verdad? Antes estaba hacia el centro de la cabeza humeral y acá está hacia el centro de la glenoides. Cuando Gramont hizo su diseño, la parte cinemática y la parte biomecánica, pues había muchas cosas muy buenas. Por ejemplo, aquí la idea de invertir la concavidad anatómica y cambiar el centro de rotación hacia medial e inferior, pues fue muy bueno. ¿Por qué? Porque todo esto brindaba beneficios. Por ejemplo, también la fisiología muscular tenía bastantes cambios, alargaba el deltoides, mejoraba la abducción y todo esto tenía una mejor capacidad de elevación en el plano escapular y el coronal. Este fue el primer modelo desde 1985 de diseño de Gramont y solamente pues tenía dos componentes. El componente humeral, que era puro polietileno, tenía una forma de trompeta, le dicen ellos, y el componente glenoideo, que era una esfera de metal o de cerámica.
vemos la relación muy importante, cómo ha ido cambiando, que era de 2 tercios y 1 tercio. Si se fijan, era mucho más grueso, también era cementado, y después de esto todo se ha ido cambiando. El mejor, el diseño de Gramont tiene muchas cosas muy buenas, porque por ejemplo, aquí él sabía que cuando mejoraba el plano de elevación, va a estar compensando las pérdidas de la función del mango rotador. ¿A qué se refiere? Si tienes un muy buen brazo de palanca, entonces tu deltoides va a estar elongando, y además de poder suplir la función de, por ejemplo, el supra, va a estar dejando tenso la parte anterior y la posterior, y no solamente va a ser en el plano de la abducción, sino que también en tus planos, de los diferentes planos escapulares y coronales, también va a tener un movimiento y un balance que sea muy simétrico. Va a estar restaurando mejor la línea articular, va a tener más estabilidad, y todo esto es de donde viene cambiando hacia la verdadera colocación o dónde van los platillos glenoideos, si los aumentos óseos, si el BioRCA. Ahorita hablamos un poquito de eso. Vemos aquí el cómo colocar, cómo cambiar tu centro de rotación, cómo cambiar la, la relación. También es algo que puede cambiar tu biomecánica. Vemos el centro, si se fijan en la figura, se ve muy diferente la flecha blanca donde está en la figura A contra la B. Y esto es expensas de la lateralización del centro de rotación. ¿Por qué? Porque se va a estar dando un mejor movimiento, una mejor abducción, también te va a estar dando mejor rotación interna y externa, y un momento que se va a hacer mucho más grande. Otro de los beneficios, otra de las situaciones buenas del alargamiento humeral, o el por qué lo podemos realizar, es porque va a estar descendiéndose el húmero de la glanósfera, va a estar alargando el deltoides, y esto le va a dar una mejor capacidad de tensión, un mejor tono al deltoides. Entonces, ¿qué tanto? Del 10 al 20% de elongación va a mejorar el tono y la tensión. Se supone que la verdadera distancia todavía sigue siendo debatible, pero más de 2.5 de alargamiento es recomendado para que le des un buen tono, para que le des una buena tensión al deltoides, y que por ende tengas un buen brazo de palanca. Vemos aquí en las figuras A y C donde estaba el centro de rotación y cómo se ha ido cambiando. Después de esto le hemos dado en la figura B una prótesis reversa con un componente glenoideo con offset lateral, y después de esto, pues, bueno, la medialización, vemos también cómo ha cambiado eh, a expensas de cambiar el centro de rotación, ¿verdad? Hay que tener cuidado con la elongación, porque sí brinda muchas cosas muy buenas, pero también trae algunas consecuencias. Por ejemplo, si lo elongamos mucho, podemos cambiar el contorno del deltoideo, puede quedar menos estable en vez de más estable. Ya le da un efecto cosmético donde dicen que se les ve un hoyo en el brazo, puede tener una fractura acromial por estrés, puedes causar una plexopatía braquial. Entonces, pues bueno, hay que tener cuidado, saber que es más de 2.5 centímetros, pero no sabemos aún cuánto. Otra de las cosas, y vemos aquí otra de las situaciones que platicábamos, de que solamente la medialización y la inferiorización no es para el plano en abducción, es para todos. Vemos aquí que los aductores en elevación baja van a estar cambiándose a abductores en elevación alta. ¿Y a qué se refiere en esto? Que en el mismo plano de movimiento, cuando los aductores van elevándose, van a estar cambiando su función, van a estar cambiando su manera de actuar, y van a estar teniendo un rol distinto. Vemos aquí en la figura de la A la C cómo hay diferentes diseños y diferentes colocaciones del componente glenoideo, y todo eso tiene una diferente forma de tensar el subescapular. Entonces, a diferencia de la figura D, que es como un hombro nativo, vamos de ahí para atrás viendo cómo se van tensando en los planos, también en lo anterior y en lo posterior, y esto está causando un balance muscular distinto. Para poder lateralizar el centro de rotación, que se refiere, ya lo medializaste, pero también tú tienes que lateralizarlo para brindarle un mayor offset, para brindarle una mayor palanca, un mejor brazo, un mejor momento, y muchos beneficios de poderla lateralizar. Aquí es, pues bueno, cambiando el grosor entre la glenósfera y el radio articular. Antes los hacían como equivalentes, y ahora daba un 0 milímetros. ¿A qué se refiere esto?
pues no existía un verdadero offset, no existía un verdadero cambio. Entonces, cuando se lateralizaba, va a mejorar la fuerza, la rotación, la estabilidad. Y es lo que vemos aquí, por ejemplo, estos son los diagramas de medialización contra lateralización de las reversas. Los diagramas, por ejemplo, el A era, según los diseños de Gramont, una hemisfera donde tenía el, el centro de rotación en un lugar distinto. Si se fijan, pues la fuerza del deltoides iba a ser mayor, pero no necesariamente iba a brindar un muy buen movimiento porque también tenía el riesgo de pinzamiento. Había muchas cosas que se podían cambiar. Después de esto se cambió la relación de los implantes a 2/3 en esfera y pues estaba disminuyendo el riesgo de notching. También después de esto viene el diseño del BioRCA, donde se está lateralizando todavía más a expensas de un fragmento óseo y se está disminuyendo el riesgo del notching. Vemos cómo ha cambiado el centro de rotación y está dentro del implante. Tiene bastantes beneficios y pues supone que no tiene una verdadera interfase entre el hueso y la prótesis. Entonces no, pues no va a estar causando, por ejemplo, aflojamiento, no va a estar causando estrés en otro sitio. Esto el RCA viene, pues ya tiene casi 20 años que se viene estudiando y es bueno porque va a estar mejorando el torque, va a estar mejorando la interfase, va a estar traduciendo o va a estar convirtiendo fuerzas de compresión hacia estabilidad. ¿A qué se refiere? Si fijan la dirección de los tornillos, todo esto es de donde vienen las fuerzas y todo esto va a estar dándole todavía mayor estabilidad, va a estar dándole ingrowth sobre el tornillo. Esto es el diseño de cuando Tornier hizo esta parte, ¿verdad? Entonces vemos cómo ha cambiado una cuña que era al principio cilíndrica, después lo tratamos de hacer más anatómica, como el tamaño o el diseño del defecto, y esta es una foto en vivo de una cuña montada sobre un tornillo de que se va a colocar y le va a brindar todavía más a la lateralización del centro de rotación. Hay muchas maneras de crear una lateralización humeral, por ejemplo, un diseño onlay. También se puede hacer con un ángulo más agudo en el cuello, con una constricción menor. Y todo esto sí tiene beneficios porque es una mejor posición y va a estar disminuyendo el pinzamiento. Y hay muchas cosas, por ejemplo, vemos aquí con una glenoides medial y un húmero medial. Tú tienes un offset humeral de aproximadamente 10 milímetros, pero tu offset global te va a estar dando 0 porque están medializados los dos. Vemos aquí riesgos, por ejemplo, de pinzamiento o de notching. En la segunda imagen tenemos una glena que se ha lateralizado y el húmero que sigue siendo medial a expensas de su ángulo. Entonces, pues el offset a expensas de todo esto es solamente de 10 milímetros. Y por último tenemos una glenoides medial con número lateral que tiene un offset humeral pues mucho mayor. Por ejemplo, aquí es de 21 milímetros y el offset total a expensas de esto es de 2 milímetros. Entonces, si se fijan, ha cambiado mucho el brazo de palanca, está mucho más lejos del acromion, pareciera que tiene mucho menos riesgo de pinzamiento abajo. Hay otras imágenes que están comparando el centro de rotación, el deltoide, el brazo de palanca del deltoides, qué tanto wrapping o qué tanta cobertura tiene alrededor de la tuberosidad, y desde ahí nos va a estar guiando en los diseños. Por ejemplo, el primer diseño es el Gramont, el de 36 milímetros de Depuy, el del segundo es de la reversa de JO, después tenemos la Equinox que es Exatec y después tenemos un hombro que es nativo y vemos cómo ha cambiado mucho esto del centro de rotación, la, la tacha que se ve en el centro, por ejemplo, cuando lo estamos haciendo más lateral, sí se cambia el centro de rotación, pero a lo mejor con un poco menos de contacto hacia la tuberosidad del deltoides, después se baja y tenemos más contacto del deltoides, pero a expensas de tal vez menos movimiento y un brazo de palanca pues mayor. Entonces, cada diseño tiene cosas buenas y cada diseño tiene cosas malas que hay que estar al pendiente cuando los vayamos a colocar. El subescapular también es uno de los principales implicados en todo esto porque eh, es distinto o es opuesto al deltoides cuando está funcionando como aductor y en esto es una línea de acción distinta. Va a estar brindando una estabilidad aumentada y aquí, pues bueno, todavía está como en duda si la reparación de la tuberosidad es necesaria, pero después de lo que leí,
probablemente no esté tan en duda porque sí mejora 28% la fuerza y 14% en la fuerza posterior. Entonces, cuando lo reparas, se te va a luxar menos, va a tener menos fuerza, va a tener más fuerza y va a ser más estable, por lo cual, pues bueno, hay que tratar de hacer una buena disección y volverlo a colocar o volverlo a reincentar cuando se acabe. Aquí tenemos las imágenes, por ejemplo, pues lo que era un subescapular nativo, todo se ha cambiado, se ha inferiorizado, se ha elongado y ya no está donde mismo el centro de rotación. Si se fijan, se ha hecho de lo que estaba antes en el centro del subescapular, se ha hecho más superior y de misma manera por la parte posterior. Ante la falta de rotación externa, pues hay que tener varias consideraciones. Por ejemplo, va a ser un paciente que llegue y que nos diga que no puede hacer un home blower, que no va a poder hacer sus actividades de la vida diaria como comer, tomar, bañarse, va a ser bastante más debilitante y su deltoides solo va a estar insuficiente. Hay que considerar una transferencia muscular porque si se fijan no está siendo capaz de llevar una vida, digamos, normal. Y ante la rotación interna, pues lo que se puede hacer es reparar el subescapular. Cuando estamos haciendo la disección, evitar liberar mucho el latismus dorsi y considerar una transferencia del pectoral. Dentro de las targets de colocación, por ejemplo, aquí es como el sistema o las siglas BICOS, que es la versión, inclinación, centro de rotación, el overhang y el seating. Se supone que aquí la versión tiene que ser igual o similar a la nativa, que es de 5%, la inclinación neutral, el centro de rotación que se haga más de 5 milímetros lateral, el overhang que quede al menos 2 a 3 milímetros posterior inferior y que esté sentado lo más que se pueda el implante en la interfase ósea. Algunos puntos clave de saber de las artroplastías reversas, por ejemplo, que es un fulcro que va a estar causando alrededor del húmero y todo va a ser expensas de, por ejemplo, el deltoides. Gramont, él sabía y él confiaba en su centro de rotación medializado y el alargamiento humeral para generar la abducción. También saber que cambiar o lateralizar la glena va a tener buenas fuerzas compresivas y también, aparte de dar un brazo de palanca grande hacia el deltoides, pues va a estar con una muy buena tensión anterior y posterior. La reparación del subescapular sí brinda ventajas biomecánicas. Vemos aquí cómo se ha cambiado una colocación, se ha hecho más inferior y su brazo de palanca pues es muy distinto. Si se fijan en la figura A va a estar pinzando en acromial mucho antes y además de esto en la A va a estar causando notching bastante antes. Dentro de los artículos de revisión importantes está este que es como el diseño o la evolución de las prótesis reversas, de dónde estábamos antes, dónde estamos ahora y qué tanto o qué situaciones han cambiado. Creo que platicaba bastante de esto, de cómo el radio se ha aumentado, se ha distendido el deltoides y si se fijan la longitud humeral pues es bastante. Este cambio, esta L es lo que les decía de que son al menos 25 milímetros lo que se busca, porque está dándole una muy buena tensión, está dándole una muy buena estabilidad y una capacidad de constricción mayor hacia la prótesis. Además de esto, pues bueno, la glena medializada, ahora tiene algunos pros y algunos contras. La glena medializada, de sus pros, es que es un brazo de palanca más pequeño, va a estar minimizando la distancia lateral al húmero, tiene menos fracturas por estrés. Dentro de las cosas no tan buenas es que pues sí puede llegar a pinzar, no te va a estar cuidando nada del mango que pudiera quedar, es menos cosmética y pues bueno, cuidado con la tracción del plexo braquial. Hacia el húmero, pues bueno, tenemos varias cosas que son que se pueda reparar más fácilmente el subescapular, tiene un mayor espacio subacromial, también, pues bueno, en las partes no tan buenas es que se cambia la posición de la tuberosidad y pues cuidado con la tracción del plexo braquial. A la parte lateralizada, en la glenoides, aquí las tuberosidades pues, van a estar cambiando, van a estar un poco más anatómicas, también cambia cosméticamente, tiene mucho mejor índice de bajo notching, lo que sí, pues bueno, cuidado porque parece que no se están fijando también. El húmero, pues aquí tiene diferencia porque va a estar alguna preparación metafisiaria mucho mejor y cuando se usan junto con otros implantes, su brazo va a ser bastante mejor. Lo que sí es que va a ser mucho más difícil que repares tu subescapular con un húmero lateralizado. También, híjole, de esta parte como del deltoid grapping o de la parte de qué tanto apoyándose, es que aquí, pues bueno, va a cambiar sus fuerzas compresivas,
le va a dar mucho mejor estabilidad, a diferencia de los cons que tiene pues sí mucho mayor estabilidad y mucho mayor grappling alrededor, pero tiene más fracturas por estrés. Aquí la diferencia de varias cosas, por ejemplo, tenemos la osteotomía, que es la línea verde que va cruzando, y de distintos diseños. Por ejemplo, la imagen A es un diseño que es de los tipo onlay, que además de esto tiene un pivote que es más medial que el semi-inlay. También tenemos otro de los diseños, si se fijan, son de los inlay, en cual está pues, básicamente dentro y está cambiando la osteotomía, que ha sido un poco más alta. Entonces, saber que también cuando escoges un diseño hay que saber si es el inlay o es el onlay, dónde va a estar tu centro de rotación. Hay muchas cosas que hay que estar al pendiente. Esta imagen también hace parte de lo del diseño. Tenemos una glena que ha sido fijada con un pin central y con muchos tornillos alrededor y van desde la A a la E de las características. ¿Y a qué se refiere todo esto? A todos los offsets que puedes tener. Vemos aquí como el offset o la línea central, la diáfisis humeral, siendo la A, pues va a tener muchas relaciones con el brazo de palanca, con el momento que está puesto, por ejemplo, en la C, y todo esto es expensas de su diseño. También, por ejemplo, a comparación de la figura de la derecha, se ha cambiado la angulación del ángulo diaficiario hacia la cabeza y todo esto está cambiando pues el offset, justo como platicamos al principio. Vemos este, por ejemplo, un diseño inlay en una osteotomía pues que ha sido probablemente agresiva. Entonces, si se fijan, es un diseño inlay que quedó como un diseño onlay por una posición, por una mala técnica de su colocación. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado y conocer bien nuestro implante, saber dónde es donde queremos que quede y tener pues, bueno, una adecuada colocación para que no pase esto y no vayas a estar estresando tu implante de una manera que no está diseñada para eso. Tenemos aquí una posición de la glenoides, por ejemplo, si se fijan, aquí ha cambiado el centro de rotación, antes estaba en el puro centro, después de esto pues se ha hecho un pivote distinto, mucho más inferior y la línea de referencia pues también se ha cambiado.